Estamos en palabras políticas a pasos, a horas, a minutos del momento tan importante para todos de volver a poner nuestro voto en las urnas y esta vez de manera bastante definitiva. Digo bastante porque no sabemos si no lo vamos a tener que volver a poner otra vez a nuestro sufragio. Falta muy poquito para el 25 de octubre, es más, falta nada para que ya no podamos hablar de nada hasta después del domingo. Y dijimos, queríamos reunir en esta mesa a los candidatos que desde Río Cuarto se están jugando un lugar muy importante este próximo domingo. Y uno de ellos es Roberto Birri, lo conocemos todos, en este caso es el primer candidato a diputado nacional por el Frente Progresista que lleva la fórmula presidencial representada por Margarita Stolbizer y Miguel Olaviaga. Pero los saludamos y nos ponemos a hablar de lo que nos interesa a todos. Roberto, muchas gracias por estar acá. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo viene la cuenta regresiva? Bueno, estamos ya cerquita. La verdad que es una elección muy importante, me parece trascendental para el futuro de Argentina. Estamos votando nada más ni nada menos que el presidente para los próximos 4 años. De todos modos, tomándome de alguna de tus palabras, me da la impresión que puede haber un turnito más, ¿no? ¿Pensás que va a haber balotaje? Yo tengo esa impresión, como que va a haber balotaje, donde seguramente estará el candidato del oficialismo y una fuerza más, que eso todavía está por verse. Sí creo que es definitivo, creo no, es definitivo la conformación ya de la elección de los candidatos para ser diputados o senadores de la Nación, en eso no hay segunda vuelta, por lo cual me parece también muy importante que los riocuartenses se detengan en ver a quién votan como diputado y como senador, porque ya ahí no hay segunda vuelta. Así que bueno, con estas expectativas, en una elección donde me parece que lo que se está agotando es el modelo de esta versión del justicialismo que es el kirchnerismo, porque aún si llegara a ganar el candidato del oficialismo me parece que vamos a tener otra realidad. El kirchnerismo tal cual lo conocemos hoy creo que agota su gestión en el 10 de diciembre, con lo cual vienen tiempos distintos, ojalá sean de desafíos y oportunidades. Sigo creyendo que tenemos un gran país, pero con muchas dificultades en su administración. Y también vamos a tener un Congreso distinto. Ya no vamos a tener este Congreso Nacional debilitado que termina siendo un apéndice del Poder Ejecutivo porque el que es gobierno tiene mayoría amplia en el Congreso, entonces hace lo que quiere. ¿Pensás que va a estar más repartido? No tengo dudas, va a haber expresiones de las 6 fuerzas políticas que pasaron las primarias, nadie va a tener una mayoría absoluta, con lo cual cobra importancia este Congreso para que sea un parlamento fuerte, con diversidad de voces, en donde también sería muy importante que vuelva a haber una voz riocuartense. Nosotros hace 2 años que dejamos de tener representación como ciudad en el Congreso Nacional, me parece que es una pérdida, una ausencia que tenemos que subsanar rápidamente porque una ciudad tan importante como la nuestra, capital alterna de una de las principales provincias, polo de desarrollo de una amplísima región, que no tenga representación en un lugar donde se hacen las leyes, donde se gestionan muchas cosas de la cosa pública, la verdad que a mí me preocupa. Hablaba hace no mucho con representantes del Frente de Izquierda y ellos veían su lugar en el Congreso con la posibilidad de ser los que abran la puerta a cuestiones que habitualmente no se están discutiendo en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el rol que crees que va a tener los legisladores del Frente Progresista que logren llegar al Congreso de la Nación? Bueno, nosotros tenemos una extraordinaria tradición parlamentaria. Por ejemplo, quienes dentro del Frente Progresista venimos del socialismo, como es mi caso, bueno, tenemos en nuestro haber, yo creo que los mejores parlamentarios que ha tenido en la historia argentina. Por ejemplo, el que es reconocido como la máxima expresión en el Congreso, que fue Alfredo Palacios en su momento. Después hombres como Alicia Moro de Justo, más cercano en el tiempo Guillermo Esteves Boero, Alfredo Bravo. La verdad que hemos rendido un culto a lo que es la buena gestión en un Congreso Nacional. Y en mi caso, bueno, tengo a mi favor, debo tener cosas
que no son a mi favor seguramente también, pero una experiencia hecha primero como concejal, después como legislador, diputado de la provincia durante 2 mandatos. Yo estoy aún con mandato hasta el 10 de diciembre, que me parece aquilatado una experiencia y un conocimiento de lo que es la vida parlamentaria que quiero poner a disposición de los recuartenses en otro ámbito, en este caso como el Congreso Nacional. Así que me siento con mayoría de edad para eso, objetivamente. Te lo preguntaba porque uno escuchando, por ejemplo, uno de los candidatos que mejor posicionado, el que mejor está posicionado en las encuestas, Daniel Scioli, usa mucho la palabra desarrollo. Ustedes están simbolizados en la palabra progreso, progresista. ¿Cómo lo podemos entender nosotros, los ciudadanos comunes, a esto? ¿Cuál es el aporte hoy, en el contexto de la Argentina que tenemos hoy, con este tipo de candidato, con un planteo que al menos desde los hombres del campo, desde los hombres del empresariado, es que pase lo que pase, en estas próximas elecciones se viene un cambio? ¿Cuál es el rol del progresismo en todo esto? Nosotros entendemos que cualquier proyecto de gobierno tiene que tener 2 pilares fundamentales, después tiene que tener otros, pero 2 fundamentales que son los pilares de la igualdad y de la decencia. Si uno recorre la ciudad, de los pueblos, de la provincia de Córdoba, yo diría del país, aunque en este caso he estado fundamentalmente recorriendo los territorios cordobeses, la gente lo que pide es igualdad de oportunidades y que lo gobierne gente decente. Entonces me parece que eso tiene que ser un punto de partida fundamental, porque incluso la corrupción no solamente se mide en términos éticos y morales, sino también se mide y es una manera de explicar cuestiones que tienen que ver con la ausencia de vivienda, con la ausencia de obras de infraestructura, con la inseguridad, donde muchas veces se explica a partir de la corrupción. Entonces me parece que son 2 valores fundamentales que no puede estar ausente en ninguna propuesta. Y respecto al candidato del oficialismo, nosotros tenemos una mirada distinta del desarrollo. Nosotros creemos que debe haber desarrollo con equidad, porque ellos plantean desarrollo con inversiones, pero no explican de qué manera, cómo se llega a ese horizonte. Nosotros creemos que tiene que haber desarrollo con equidad, pero fundamentalmente, por ejemplo, también preservando el medio ambiente. Entonces ahí tenemos una notoria diferencia con lo que ellos plantean, porque ese desarrollo, que a veces no va de la mano del medio ambiente, termina siendo complaciente o adulador de situaciones como, por ejemplo, como se ha dado en la mina en San Juan, con el ácido cianúrico, el envenenamiento de las aguas, en donde claramente hay una identificación del gobierno nacional con la Barrick Gold, que es la empresa multinacional que explota las minas a cielo abierto, envenena nuestras aguas, genera un desastre en el medio ambiente, con la complacencia y la habilitación, por ejemplo, del gobierno nacional. Nosotros ese desarrollo no nos interesa. Queremos un desarrollo que cuide nuestra naturaleza, que cuide nuestro medio ambiente. No estamos a favor, por ejemplo, de la minería a cielo abierto. Bueno, y ahí empiezan a marcarse claramente puntos distintivos. No somos todos iguales. Tenemos distintas miradas y distintas propuestas ante hechos, por ejemplo, en este concreto. Margarita Stolbizer ha sido una de las que más, desde su rol político actual, más ha presentado denuncias relacionadas con casos de corrupción que tienen que ver con el gobierno nacional. Pero uno desde acá lo ve como poner en conocimiento público esta situación, pero como que si nunca se llegara a ningún lado finalmente, después de este tipo de denuncias. Como hombre político, ¿tenés esperanzas de que esto empiece a cambiar en Argentina en algún momento? Bueno, yo llevo 7 años como legislador de la provincia de Córdoba y me han tocado hacer denuncia ante irregularidades que yo he advertido de la gestión, por ejemplo, de Schiaretti y José Manuel de la Sota. Es una obligación que tenemos. Nosotros no somos denuncieros profesionales, no es que estamos todos los días viendo abajo de la alfombra qué podemos denunciar, pero cuando vemos irregularidades que comprometen la cuestión pública, donde están involucrados funcionarios públicos, tenemos la obligación de presentar ante la justicia los elementos que tenemos para que la justicia investigue, porque si no terminamos siendo hasta cómplices. Y en un país donde hay tal nivel de corrupción, la verdad que uno de los resortes que existe es, por un lado, el compromiso de la ciudadanía, que si conoce algún
hecho de esas características lo tiene que poner en conocimiento del fiscal del turno, y que los funcionarios que desarrollamos nuestra actividad de manera honesta, que percibimos solamente el ingreso producto de nuestro trabajo como legislador, también tenemos la obligación de hacerlo. Después, bueno, ya está el rol de la justicia. Todos queremos una justicia independiente, que no esté vinculado con el poder de turno, donde funcione con... Sí, pero absolutamente, sí es posible. ¿Pero qué tiene que pasar lugares para que eso sea una realidad? Yo, por ejemplo, me ha tocado como legislador recorrer mucho los países de la región, los países vecinos, y uno podría dar muchísimos ejemplos de países que incluso en desarrollo, en volumen, tienen menor envergadura que Argentina y funciona bien. Me parece que lo que tiene que haber es mecanismos que garanticen que esa justicia sea independiente, que cuando un juez actúa mal su mandato le sea revocado por las vías constitucionales. Tiene que haber también un grado de control popular, nos tenemos que interesar como ciudadanía para que las cosas medianamente funcionen. Y después, bueno, existen por supuesto mecanismos de control del funcionamiento de todo esto. Por ejemplo, mañana viene de Espuya a Río Cuarto a dar una charla que justo hoy me avisó mi colega legislador Eduardo Yuni. Bueno, funcionarios como esos necesitamos. Él está a cargo de uno de los grandes mecanismos de control que tiene la nación y la verdad que ha estado a la altura de las circunstancias. Hay hombres y mujeres que hacen las cosas muy bien. Lo que ocurre, que me parece que en Argentina tenemos, aparte de hechos de corrupción, que entiendo también existen en todos lados del mundo, una cuota de impunidad muy grande, en donde parece que la corrupción fuera asociada con la impunidad, lo cual hace un círculo vicioso realmente muy preocupante. Pero siempre que hay una elección hay una esperanza. Me parece que el primer aporte que tiene la ciudadanía es no votar gobiernos que tienen funcionarios sospechosos de corrupción o partidos políticos que tienen funcionarios sospechosos de corrupción. Nosotros lamentablemente en esta elección llegamos con un par de candidatos procesados. Macri, por ejemplo, un hombre que está procesado, aunque quizás mucha gente no le gusta que les diga eso, pero tiene un procesamiento, está investigado por la justicia por escuchas ilegales. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque también tenemos que hacer nuestra mea culpa como sociedad. Que no tengamos, yo daba como ejemplo y lo conversaba contigo antes de la nota, nosotros nos escandalizamos por el motochorro ese de Buenos Aires que cada tanto lo agarran porque le ha robado la cartera a alguien y por supuesto que estás mal y tiene que responder ante la justicia, pero parece ya no escandalizarnos que el vicepresidente de la Nación ha saqueado casi medio país, se quiso quedar con la máquina de hacer billetes y ya ni siquiera nos acordamos de eso. Ya no Entonces, bueno, pongamos la cosa en su lugar. Como legisladores, como funcionarios algunos, pero también como sociedad y como ciudadanía. Roberto, ¿qué pensás que vas a reprocharte después de todos estos periodos de campaña en los que supongo que uno deja de lado ciertas cosas porque no se puede con todo? ¿Qué pensás que vas a reprocharte a la vuelta del camino? No mucho, porque la verdad que he hecho siempre mi trabajo, mi actividad, la privada y también la pública, con mucha honestidad. La gente juzgará si lo he hecho bien o no tan bien, pero lo he hecho con trabajo, con honestidad. La verdad que trato de honrar lo que me paga el pueblo todos los meses. Quizás, seguramente algunos proyectos que me pueden haber quedado en el camino, en la cuestión pública. Estoy trabajando afanosamente para que antes que termine mi mandato legislativo podamos tener, por ejemplo, otro código de faltas y no esta vergüenza que estigmatiza la pobreza, una norma en la cual hay tantas detenciones arbitrarias, ilegales, que castiga muchas veces a los pibes por portación de rostro. Bueno, estoy trabajando contrarreloj para ver si podemos, si logro resolver, digamos, uno de mis principales proyectos legislativos. Y después en la cuestión privada, bueno, uno siempre por ahí está un poco menos de lo que debiera con los seres queridos, con los hijos, con mi propio estudio jurídico. Yo he sido presidente del Colegio de Abogados y he trabajado muy intensamente en una profesión hermosa como es la abogacía, pero que al que no le he podido indudablemente dedicar todo el tiempo necesario. Así que son esas cosas que quedan en el camino. Pero me parece que cuando uno abraza una vocación, en este caso el de trabajar con honestidad desde lo público para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar las instituciones, me parece que siempre el saldo es muy positivo.
Te iba a preguntar, era la que venía, ¿qué es lo que te deja de positivo? Pero me lo acabas de responder. Bueno. Muchísimas gracias, Roberto, y nos vemos después del 25 de octubre. Bueno, con mucho gusto. Nos estamos viendo después de, lo vuelvo a repetir, de una fecha trascendente que tenemos los argentinos. Gracias por la invitación. Nosotros no se vayan, porque seguimos en Palabras Políticas.